a su vez estaban constituidas por las denominadas carboxipeptidasas y aminopeptidasas, que específicamente tenían su acción a nivel de los grupos funcionales, ya sean carboxílicos o aminos. También ya. También les decía que todo este proceso de las acciones de las enzimas permitían liberar aminoácidos. Estos aminoácidos experimentaban algún tipo de acciones, fundamentalmente en los grupos funcionales. Teníamos que aquellos que tienen su acción directamente sobre el grupo funcional aminos se denominaban desaminaciones. Y los que tenían su acción sobre el grupo carboxílico se denominaban descarboxilaciones. Vamos a ver ahora específicamente las desaminaciones. Las desaminaciones se desarrollan de tres maneras. Pudieran ser desaminación oxidativa, desaminación no oxidativa y desaminación deshidratante. Existiendo una cuarta que, si bien es parte de las desaminaciones, no están clasificadas dentro de este grupo que estamos viendo acá, que se denomina transaminación. Transaminación. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Veremos inicialmente aquello que corresponde a la desaminación oxidativa. Cuando hablamos de oxidativa, ya me estoy dando cuenta que existe el proceso ox-redox inmerso en este proceso. ¿Ya? Ox-redox. Y el proceso de oxidación y reducción se da normalmente cuando están presentes el NAD o el FAD. El NAD o el FAD están presentes, quiere decir que van a favorecer la oxidación y la reducción. ¿Cómo? Ya sabemos que tanto el NAD como el FAD producen el proceso ox-redox ganando o perdiendo hidrógenos. Ganando o perdiendo hidrógenos. Ahora, los aminoácidos de la serie D son más rápidos en su biodegradación mediante la desaminación oxidativa. Tienden a desaminar mucho más rápido estos aminoácidos de la serie D. ¿Cuáles son los aminoácidos de la serie D? O sea, ¿a qué se refiere? Son los dextrógiros, aquellos que desvían la luz polarizada a la derecha. Aquí tenemos un ejemplo de lo que vendría a ser el proceso de la desaminación. Tenemos un aminoácido, cualquiera fuera, un aminoácido, y la enzima que hace que este proceso se desarrolle se denomina aminoácido oxidasa. La aminoácido oxidasa tiene la función entonces de tomar el aminoácido correspondiente que se encuentra en un medio acuoso y lo transforma en un cetoácido. ¿Ya? En un cetoácido. Nos damos cuenta que es un cetoácido porque están justamente los dos grupos funcionales ahí mostrándonos. Grupo funcional cetona y el grupo funcional carboxílico. Este ya no tiene la presencia del grupo amino. Ya no tiene la presencia del grupo amino. ¿Por qué razón? Porque este grupo amino ha sido eliminado en forma de amoníaco. Ahí está. Entonces, del aminoácido inicial, el grupo amino se está eliminando en forma de amoníaco
está quedando va a ser un cetoácido y la reacción genera agua. Este proceso ha sido también favorecida por la presencia del NAT. El NAT oxidado pasa a NAT reducido. ¿Ya? Pasa a NAT reducido. Entonces ha habido ese hecho de perder dos hidrógenos de este aminoácido para que los tome el NAT. Y este NAT, entonces, ¿a dónde va a ir? Se va a ir hacia lo que viene a ser ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Entonces, en todo ello va a seguir experimentando la biodegradación correspondiente. También podemos decir que este metabolito, en este caso hablamos de los del cetoácido, puede unirse al metabolismo de los aminoácidos en la síntesis, es decir, constituirse este cetoácido como una estructura base, el cual permite que se pueda sintetizar nuevos aminoácidos, como también pudiera ser. Entonces, la desaminación oxidativa está dado porque se produce un proceso de oxidación del aminoácido y el NAT se está reduciendo porque está ganando dos hidrógenos del aminoácido. Y de manera simultánea, entonces se forma un cetoácido. Y lo que nos interesa es que el grupo amino del aminoácido está quedando libre al medio o al entorno para que en un otro proceso sea utilizado este nitrógeno en la síntesis correspondiente. No nos olvidemos que el nitrógeno es peligroso que se encuentre en el organismo. Por eso es que no tenemos una fuente de almacenamiento de nitrógeno, sino más por el contrario, si hay nitrógeno que no está siendo utilizado, se lo desecha. Este es un ejemplo entonces de desaminación oxidativa. Tenemos el glutamato, tenemos el NAT oxidado, el agua es el medio de la reacción. Entonces, es que se está produciendo la formación de amoníaco o de ion amonio. Aquí tenemos un cetoácido, el alfa-cetoglutarato. El glutamato, al perder el grupo amino en forma de amonio, se reordena, permitiendo la formación de un cetoácido, más el NAT reducido. NAT reducido. Aquí tenemos un NAT oxidado, entonces se está quitando hidrógenos a dar origen al NAT reducido. El alfa-cetoglutarato que se estaría formando mediante este proceso puede degradarse totalmente hasta dióxido de carbono y agua, siguiendo las reacciones que ya conocemos. Ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Pero también puede ser el alfa-cetoglutarato un metabolito que dé inicio al metabolismo de síntesis de nuevos aminoácidos. Sobre ese cetoácido se puede sintetizar algún tipo de aminoácidos. El alfa-cetoglutarato se puede considerar un nexo entre aquello que corresponde al metabolismo de los carbohidratos y de las proteínas. Estos no son metabolismos separados, sino más bien tienen nexos, y uno de ellos es el alfa-cetoglutarato. Los aminoácidos que se degradan por este mecanismo reciben un nombre, glucoplásticos. Entonces, todos aquellos aminoácidos que tienden a degradarse mediante la desaminación oxidativa reciben el nombre de glucoplásticos. Desaminación no oxidativa. Desaminación no oxidativa. Esto entonces consiste
en que ya no está presente el NAD o el FAT, porque cuando está presente el NAD y el FAT, lo que hacen es favorecer la oxidación y reducción, pero como es no oxidativa, entonces no está presente. La desaminación no oxidativa es muy especializada, solo en algunos aminoácidos se producen, como es el caso del ácido aspartico. El aspartico entonces se va a transformar en ácido fumárico por acción de una enzima que se llama la aspartasa, o también es denominada aspartato amoníaco liasa. Esta enzima entonces permite transformar el ácido aspartico en ácido, y lo interesante es que en ese ínterin se elimina amoníaco. Amoníaco que, dejándose al medio, inmediatamente es utilizado para la síntesis aminoácida. No puede quedarse en el medio ni tiene la capacidad de almacenar ese nitrógeno en el organismo. O es utilizado para la síntesis de nuevos aminoácidos o es eliminado. Una vez más repito, el nitrógeno, que tiene propiedades alcalinas, es muy peligroso que se encuentre ahí en la célula. Esta desaminación no oxidativa se produce en las plantas y las... Ahí es donde vamos a ver la desaminación no oxidativa. Un deshidratante, como su nombre dice, deshidratante es cuando en la reacción se va a eliminar una molécula de agua, se está eliminando agua, producto de justamente este proceso. ¿Ya? Está favorecida por la enzima llamada deshidratasa. Favorece la deshidratación al mismo tiempo de la desaminación. Antes que en este procedimiento de la desaminación deshidratante se forma un metabolito intermediario, un aminoácido. Este metabolito intermediario, que viene a ser un aminoácido, da origen a un cetoácido. Lo vamos a ver enseguida todo esto. Este tipo de procesos normalmente se desarrollan en algunos aminoácidos, como es el caso de la serina y la tirosina, que tienden a degradarse mediante la desaminación deshidratante. También esto se produce a nivel de las plantas, específicamente en los órganos envejecidos, que tiende a liberar, ¿no es cierto?, liberar estructuras o metabolitos que son parte de proteínas presentes en estos órganos envejecidos, para ser utilizados posteriormente en lo que pudiera ser la síntesis de nuevos aminoácidos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el proceso de la desaminación deshidratante. Tenemos el caso de la serina, que va a eliminar una molécula de agua y va a formar un aminoácido. Se dice aminoácido porque está presente, obviamente, la función amino con la función ácido. Y esto luego va a permitir que el nitrógeno pueda ser liberado en forma de... Y entonces la serina se está transformando en piruvato. Piruvato. Cuando hablamos de piruvato, nosotros ya nos damos cuenta que es una estructura muy similar a aquel que se ha obtenido mediante la degradación de la glucosa, ¿de acuerdo? ¿No? Del metabolismo de carbohidratos, la glicólisis específicamente, que también se producía este metabolito, piruvato. Y este piruvato puede seguir un proceso degradativo mediante el ciclo de Krebs. Entonces, este es uno de los ejemplos, no es muy frecuente, en el cual los aminoácidos podrían generar energía. ¿Ya? Podrían generar energía.
La enzima que está haciendo posible esta desaminación deshidratante se llama serina deshidratasa. ¿No? Serina deshidratasa. Los tres anteriores que hemos ido viendo, la desaminación oxidativa, no oxidativa y la deshidratante, tenían un común denominador. Y el común denominador es que dejan el grupo amino que están extrayendo del aminoácido al medio en forma de amoníaco. Cuando digo al medio, es al entorno ahí en la propia célula, lo están dejando en forma de amoníaco. A ver, voy a volver a mostrarles para que se ubiquen. Por ejemplo, acá en la desaminación deshidratante se está dejando nitrógeno al medio. En la desaminación no oxidativa se está dejando nitrógeno al medio. Y en la desaminación oxidativa se está dejando el nitrógeno al medio. Esa es la característica de estas tres formas de desaminación. ¿Esto por qué hago referencia? Porque esta cuarta forma de desaminación, que se denomina transaminación, ya no deja al medio el nitrógeno, como lo hacía anteriormente los tres procesos que ya hemos indicado. En este caso, lo que ocurre es que se va a fijar de manera directa, de manera simultánea, el nitrógeno en un nuevo cetoácido. Y al fijarlo en un nuevo cetoácido, obviamente que está consolidando la formación de un nuevo aminoácido de manera directa. Eso es lo interesante de la transaminación. Entonces, transfiere el grupo amino de un aminoácido a un cetoácido y de esa manera genera un nuevo aminoácido. ¿Ya? Esto es importante. La transaminación ya es un poquito más compleja porque existen algunas coenzimas que están presentes, las transaminasas, que es enzimas, y el fosfato de piridoxal, que actúa como una coenzima, fosfato de piridoxal, que no estaban presentes en las tres anteriores. Las transaminasas se encuentran en la fracción soluble del citoplasma, como también en la mitocondria. Ahí se encuentran estas enzimas, las transaminasas, las que favorecen la transaminación. El cetoácido que se forma puede ser fuente para que siga la vía del ciclo de Krebs, porque va a haber un cetoácido que se está formando. En los vegetales, esta transaminación es importante porque de esta manera permiten la síntesis de nuevos aminoácidos. ¿Ya? Aquí vamos a ver cómo se presenta el fosfato de piridoxal. Esta es la molécula, la coenzima, el fosfato de piridoxal, que va a tener una función importante dentro de esta actividad enzimática. Entonces aquí está el fosfato de piridoxal. Y aquí tenemos lo que vendría a ser la transaminación propiamente. Es un cetoácido, tarato, es un cetoácido, ¿cierto? Y tenemos aquí un aminoácido, el carbono alfa, el grupo amino y el grupo carboxílico. ¿Ya? Entonces, el fosfato de piridoxal y encima la aminoácido transferasa, lo que va a hacer es que de este aminoácido, este grupo amino lo voy a fijar directamente aquí, al cetoácido. Lo fija directamente. El cetoácido, al recibir grupo amino, se está transformando en un nuevo aminoácido llamado glutamato.
Y el aminoácido inicial que ha perdido el grupo amino se está transformando en un nuevo cetoácido. Entonces, como ven, ha existido un intercambio del grupo funcional amino, de un aminoácido hacia un cetoácido, sin necesidad de dejarlo al medio o al entorno, como lo hacían las, las tres desaminaciones anteriormente indicadas. Es muy interesante entonces, desde ese punto de vista, la transaminación, que además, como están viendo ustedes, necesita de una coenzima, como es el caso del fosfato de piridoxal. Este fosfato de piridoxal tiene un origen muy interesante que también lo vamos a reforzar cuando estemos viendo la parte de vitaminas. Ustedes ven acá, deriva de la estructura de la vitamina B, el fosfato de piridoxal. Entonces aquí ya nos están mostrando que algunos constituyentes del complejo funcional enzimático, como es este fosfato de piridoxal, una coenzima, depende de la piroxina, que es la vitamina B. Entonces, a veces cuando se tiene una avitaminosis o una, sí, fundamentalmente una avitaminosis o una hipovitaminosis, se puede traducir en que no se forma, en este caso, el fosfato de piridoxal, no se tenga la concentración necesaria, por lo tanto, incide en el metabolismo de los aminoácidos, específicamente la transaminación. ¿Ya? Entonces, no sería tanto un problema de cambio de grupo amino de un aminoácido hacia un cetoácido, como estamos viendo, sino en este caso sería problema nutricional donde estamos carentes de vitaminas y uno de ellos es la vitamina B. Este aspecto lo vamos a ver un poco más amplio cuando estemos viendo justamente vitaminas y la relación que tienen con las enzimas. Aquí es otro ejemplo también de transaminación, el alfa-cetoglutarato y la alanina. ¿Ya? La alanina entonces va a perder su grupo amino y lo va a fijar al alfa-cetoglutarato para dar origen al glutamato. Y la alanina, el momento de perder su grupo amino, se está transformando en piruvato, ¿no? En piruvato, que es un cetoácido. Fosfato de piridoxal como coenzima, y la enzima sería la alanina aminotransferasa. Alanina aminotransferasa. Entonces, son las formas en las cuales el nitrógeno de un aminoácido es implantado en un cetoácido o un esqueleto orgánico, llamamos a esto, porque es una estructura que con solamente fijarse el grupo amino, este se transforma inmediatamente en un nuevo aminoácido. Entonces está presto para recibir grupos funcionales aminos en su estructura. Pues son esqueletos orgánicos, decimos desde ese punto de vista, por esa tendencia a generar un nuevo aminoácido. Descarboxilación. Descarboxilación. Este es un proceso un poco más sencillo, complicado o varias alternativas, como tenía la desaminación. Recordando siempre un poco y retroalimentando, la desaminación podía ser desaminación oxidativa, no oxidativa, deshidratante y transaminación. En el caso de la descarboxilación es un proceso no muy complicado. Lo único que ocurre es que a nivel del grupo carboxílico, este se descompone eliminando dióxido de carbono. Se elimina dióxido de carbono.
Entonces, el momento en el cual se elimina el dióxido de carbono, el aminoácido se transforma en una amina. ¿Ya? Y la descarboxilación tiene algo en común con el anterior proceso llamado transaminación, porque también utiliza el fosfato de piridoxal. Utiliza al fosfato de piridoxal como coenzima y su enzima específica es la aminoácido descarboxilasa. Aminoácido descarboxilasa y coenzima fosfato de piridoxal. Entonces, el grupo carboxílico de los aminoácidos se degrada hasta dióxido de carbono. Y hemos indicado la importancia del dióxido de carbono en la formación, en la función de los sistemas tampón o buffer, ¿no es cierto? Hemos ido hablando ya desde hace rato la importancia. Y aquello que tiene como exceso este dióxido de carbono es eliminado mediante la respiración. Bien. El nitrógeno se va a generar en una muy buena cantidad como resultado de la biodegradación inicialmente de las proteínas y ahora estamos viendo en el caso de los aminoácidos. No se olviden que las proteínas tienen N aminoácidos y cada aminoácido tiene nitrógeno. Doctor, disculpe que le moleste, se ve negro su pantalla. Ya, a ver, ¿qué ha pasado? Ahora se puede ver. ¿Me confirman? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Entonces, les decía que ese nitrógeno que se está generando como resultado de esa intensa actividad de degradación de los aminoácidos genera una buena cantidad de nitrógeno. Muchos de ellos son utilizados en la síntesis de los nuevos aminoácidos, pero no todos. Además, el nitrógeno no es algo que puede almacenarse como el caso de los carbohidratos. ¿Se acuerdan? En los carbohidratos podíamos almacenarlo en forma de glucógeno. En este caso, el nitrógeno, por sus propiedades que tienen básicas, debe ser eliminado. Y son varias formas en las cuales se elimina. Por ejemplo, en aquellos animales que tienen una presencia de nitrógeno elevada, ese nitrógeno se puede eliminar una forma como es la urea. Entonces el nitrógeno, vamos a ver más adelante también la forma como se genera la urea. Entonces ese nitrógeno se transforma hasta urea y la forma de estar eliminando en forma de urea hace que ese tipo de procedimiento se denomina para los animales ureotélicos. Normalmente los vertebrados terrestres tienen esa forma de eliminar ese exceso de nitrógeno en forma de urea, ureotélicos. Otros, como el caso de los peces, eliminan el nitrógeno en forma de amoníaco. Entonces se los denomina amonotélicos. ¿Ya? Amonotélicos. Y otros, los reptiles, las aves, eliminan el nitrógeno en forma de ácido úrico. Entonces se los denomina uricotélicos. Entonces, los ureotélicos, amonotélicos, uricotélicos son formas en las cuales el nitrógeno se puede eliminar en forma de urea
uriotélicos, en forma de amoníaco, amonotélicos, en forma de ácido úrico, uricotélicos. No puede acumularse. Bien. Vamos a ver ahora aquello que corresponde al ciclo de la urea. ¿Ya? La urea. Habíamos visto que es una de las formas en las cuales se elimina con mayor frecuencia en los vertebrados terrestres, la urea. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bien, la urea es un compuesto de baja toxicidad, ¿no es cierto? La urea normalmente está constituida desde el punto de vista químico por dos moléculas de amoníaco y una de dióxido de carbono. Y justamente estos constituyentes están presentes en la célula. Habíamos visto en lo que viene a ser la descarboxilación, se está eliminando dióxido de carbono. Y además, mediante la desaminación, se está eliminando amoníaco. Entonces, ahí tenemos la materia prima, entre comillas, para que se vaya formando la urea. La urea se sintetiza a nivel hepático, a nivel del hígado, y puede alcanzar otros órganos, como es el caso del riñón, por lo que va a ser eliminado mediante la orina. ¿Ya? Entonces, cuando cualquier situación que impida la eliminación de urea en los riñones puede ser fatal. A eso se denomina uremia, ¿no? Puede ser uremia. ¿Por qué puede ser fatal? Fundamentalmente por el nitrógeno. El nitrógeno. No se olviden, el nitrógeno, si bien es importante los aminoácidos, las proteínas y todo ello, que estructuralmente necesitamos, porque también sabemos que las proteínas pueden ser enzimas, pueden ser anticuerpos, etcétera. Pero la presencia de nitrógeno o como amoníaco es tóxico por sus propiedades alcalinas. Entonces, necesariamente debe ser eliminado, ¿no? Por eso dice que cuando se tiene un acúmulo a nivel de la orina, puede ser fatal. Este es un gráfico que nos está mostrando la forma como se produce la urea, el ciclo de la urea. Tenemos nitrógeno, en este caso amoníaco, que puede ser liberado por aminoácidos, puede ser el aspartato, el amoníaco, diaz, etcétera. Entonces, el amoníaco está siendo liberado, en otras palabras, por los procesos de las desaminaciones. Y tenemos el dióxido de carbono que se está formando como producto de las descarboxilaciones. Entonces, al tener la materia prima, lo único que está haciendo es una reacción entre ellos, generando la urea. Esta urea entonces es transportada por los conductos correspondientes hacia lo que viene a ser los riñones, ¿no es cierto? Desde el nivel hepático hacia los riñones. Y en los riñones, ustedes saben muy bien, tiene la función de cumplir una suerte de un filtro que reabsorbe los metabolitos que son necesarios para el ser vivo, pero aquellos metabolitos que no son necesarios y tienen grado de toxicidad se los va eliminando mediante la orina. Y uno de ellos es la urea, justamente, lo que se los va eliminando. Voy a recurrir a este otro gráfico, que es casi lo mismo que tenemos. La intensa actividad a nivel muscular permite la liberación de la alanina más el glutamato. Lo que están haciendo entonces es liberar amoníaco y con el dióxido de carbono sintetizamos la urea, ¿no? A nivel hepático. Bueno, aquí tenemos lo que es el ciclo de la urea. Entonces, aquí vamos a ver el momento en el cual se está sintetizando la urea
a partir de la liberación de los grupos aminos, de los aminoácidos correspondientes. Aquí tenemos lo que viene a ser la matriz mitocondrial, donde se está también liberando dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces hay una interrelación también a nivel de lo que viene a ser la matriz mitocondrial con el citosol, ¿no? Con el citoplasma propiamente, en el cual las reacciones, como ustedes están viendo, permiten sintetizar urea. Y participan algunos metabolitos que para nosotros ya son conocidos. Fumarato, por ejemplo, el fumarato, que es parte del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Tenemos a la ornitina, el aspartato vendría a ser parte del ciclo de la urea. Vamos a ver aquí, prefiero mostrarles aquí las reacciones, aquí está. La primera reacción que se tiene para la síntesis de la urea es a partir del carbonato, que se transforma en fosfocarbonato, ¿no es cierto? El ATP se está hidrolizando, formando ADP, y un fosfato se está fijando al carbonato, dando origen al fosfocarbonato. Tenemos la presencia del amoníaco, que va a permitir la salida del fósforo, y entonces tenemos el ácido carbonil. Tenemos otra vez el ATP, que se hidroliza en ADP, liberando un fosfato que se va a fijar a la estructura anterior para dar origen al carbonil fosfato. Esto vendría a ser la primera reacción de síntesis que llega a formar el carbonil fosfato. La segunda reacción es, una vez que se ha formado el carbonil fosfato, aquí tenemos el carbonil fosfato, reacciona con la ornitina. Carbonil fosfato, entonces, dar origen a la citrulina. La enzima que está haciendo esto es una enzima que los condensa prácticamente a estos dos metabolitos, formando una sola estructura, como ven ustedes. Se denomina ornitina transcarboxilasa. Entonces, la citrulina que se ha formado va a ser parte ahora para la siguiente reacción. Ahí tenemos. Entonces, la citrulina se une con el aspartato, que es el siguiente aminoácido, ¿no es cierto? Entonces, entre ambos, lo que hacen es nuevamente fusionarse para dar origen a una nueva estructura llamado arginosuccinato. El arginosuccinato. La enzima es la arginosuccinato sintetasa, y vemos que esta reacción requiere de energía que va a ser dado por el ATP. Ahora, ustedes observan, esta reacción es interesante porque normalmente el ATP produce una sola hidrólisis. Pero aquí, como necesitamos una mayor cantidad de energía, entonces este es uno de los sitios en el cual el ATP presenta una doble hidrólisis, liberando dos fosfatos inorgánicos y AMP. Normalmente el ATP lo que hace es liberar un fósforo inorgánico y quedar el ADP, pero aquí requiere mayor energía para la formación del succinato. Por eso es que presenta una doble hidrólisis. Entonces, una vez que se ha formado el arginosuccinato, ahora este va a experimentar una ruptura, permitiendo liberar la arginina y el fumarato. La enzima es la arginosuccinasa. Entonces, este desdoblamiento va a permitir generar la arginina y el fumarato. Estos residuos, sobre todo la arginina, ¿no es cierto?,
va a ser objeto de la enzima, la arginasa, y una molécula de agua, entonces aquí hay una hidratación, para formar la ornitina y liberar la urea, ¿no? Y liberar la urea que está a este nivel que se ha ido formando. Entonces, esto vendría a ser las 5 reacciones que corresponden al ciclo de la urea. De esta manera se sintetiza la urea. Y aquí se ve en una forma un poco más, una forma ya general, ¿no es cierto? De una forma ya general. Entonces, las 5 reacciones que hemos ido viendo, aquí está la primera reacción, la formación del carbonil fosfato. La segunda reacción, la formación de la citrulina. La tercera reacción, la formación del arginosuccinato. La cuarta reacción, la formación del fumarato. La quinta reacción, se libera, se forma la arginina. Y por último, entonces, se libera la urea y tenemos nuevamente la ornitina y continúa el proceso. Es muy similar, pues es un ciclo, es similar al ciclo de Krebs. Esto va a ir girando y girando y girando en función de el aporte de nitrógeno que se va a tener a nivel de la mitocondria por carbonil fosfato, ¿no? Entonces todo esto va a ir funcionando de una manera intensa, porque no se olviden, ya les decía, son N aminoácidos que se están degradando. Una buena cantidad de esos aminoácidos, el nitrógeno está siendo utilizado en la síntesis de nuevos aminoácidos, pero no todo. El exceso entonces sigue por este ciclo de la urea, formando la urea, y esta urea a nivel hepático se va a ir hacia los riñones y se va a eliminar mediante la orina. Normalmente esto ocurre con los vertebrados terrestres. Las personas, nosotros también seguimos este mismo ciclo, ¿no? Este mismo ciclo, y con preferencia nosotros el exceso de nitrógeno que tiene en nuestro organismo, producto de la alimentación, se elimina mediante la orina en forma de urea. Existen algunas conexiones entre el ciclo de Krebs y la urea, por ejemplo, a nivel del fumarato, ¿no es cierto? Producido en la reacción de la arginosuccinasa liasa, que ingresa a la mitocondria, donde es blanco de la fumarasa y el malato deshidrogenasa para formar el oxaloacetato. Y el oxaloacetato, dentro del ciclo de Krebs, se considera el último metabolito, como también el metabolito de inicio, que con la acetilcoenzima A inicia una nueva vuelta del ciclo de Krebs. Entonces tiene aquí algo importante de conexión entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs. También el aspartato, que actúa como un dador de nitrógeno en el ciclo de la urea, forma lo que vendría a ser el oxaloacetato por transaminación del glutamato. Estas dos reacciones están interconectadas entre sí, por lo que algunos autores las denominan el doble ciclo de Krebs propiamente, ¿no? Porque el ciclo de la urea va a generar metabolitos para el ciclo de Krebs, entonces le dan el nombre del doble ciclo de la urea. Bien, vamos a quedar acá. La siguiente clase vamos a ver biosíntesis. Quiere decir que hasta aquí lo que hemos ido viendo es todo el proceso biodegradativo de las proteínas inicialmente y luego de los aminoácidos. Inicialmente, ¿no es cierto? Habíamos visto las proteínas por las acciones de las enzimas proteolíticas sobre la proteína, liberando aminoácidos. Y estos aminoácidos que se han liberado todavía siguen siendo degradados, procesos, las desaminaciones y las descarboxilaciones, que degradan totalmente y generan metabolitos para la síntesis de nuevos aminoácidos específicos que requiere el organismo. En este último caso estamos viendo que el nitrógeno fundamentalmente
puede ser almacenado y tiene que ser eliminado, y una de las formas comunes, sobre todo en los vertebrados terrestres, es que se elimina en forma de urea. Bien, jóvenes, vamos a quedar acá entonces, vamos a hacer un pequeño descanso, luego tenemos a las 5 nuestro laboratorio con el grupo A, entonces concluimos acá y les espero en el laboratorio. Que tengan unas muy buenas tardes y hasta unos instantes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, joven, hasta luego, señoritas, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Nelly.